Chisme VIP en exclusiva. El mundo de la música se sacude y nosotros te traemos toda la verdad. Cristian Nodal ha tomado la decisión más radical de su carrera, una que no solo afectará su vida, sino también a quienes lo rodean, incluyendo a Cazzu y Ángela Aguilar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué Nodal llegó al límite y cómo esto lo cambió para siempre? Quédate con nosotros porque lo que te contaremos es algo que nadie se esperaba. Todo comenzó con una conversación privada entre Nodal y Cazzu, una conversación que cambiaría todo. Nodal, visiblemente agotado por la presión de la industria y su propia lucha interna, decidió enfrentarse a lo que más temía, el precio que ha pagado por su fama. La noticia se propagó por las redes sociales como un fuego imparable. Nodal había estallado. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero los rumores empezaban a circular con la velocidad implacable de la especulación digital. Los medios se llenaban de titulares sensacionalistas, mientras que los fanáticos, divididos entre la preocupación y la incredulidad, aguardaban con impaciencia que el propio Nodal hablara. Sin embargo, su silencio solo incrementaba la curiosidad y aumentaba la ansiedad. Algo grande había sucedido, y todos querían saber qué era. En una habitación cerrada, lejos de las cámaras y los micrófonos, Cristian Nodal caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido, el cuerpo tenso y los brazos cruzados. La presión sobre sus hombros se sentía como un peso casi insoportable. Desde que había alcanzado la fama, su vida había sido un torbellino de triunfos y fracasos, de aplausos y críticas. Pero lo que estaba sucediendo ahora era distinto, había llegado a un punto de ruptura, y la decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo. El equipo de su disquera, su representante e incluso sus amigos cercanos lo observaban con inquietud. Sabían que Nodal no era de los que perdían la calma fácilmente. A pesar de la imagen rebelde que proyectaba con sus tatuajes y su estilo musical, detrás de esa fachada había una persona profundamente reflexiva, alguien que meditaba cada paso que daba. Pero ahora su paciencia se había agotado, y cuando Nodal explotaba, las consecuencias eran impredecibles. «Tienes que pensarlo bien, Cristian», le dijo su manager, David, con tono calmado pero firme. «No puedes dejarte llevar por el impulso. Esta es tu carrera, tu vida. Una decisión así podría significar el fin de todo lo que has construido». Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas tanto a Cristian Nodal como a Ángela Aguilar o a Cazzu, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y de cómo estas tres figuras del espectáculo han vivido esta situación tan sorprendente. Nodal lo miró de reojo con una mezcla de agotamiento y frustración en su rostro. Sabía que David tenía razón, pero lo que nadie parecía entender era que estaba exhausto, cansado de las exigencias, de las expectativas imposibles, de la constante presión por ser perfecto, por complacer a todos, por ser el Nodal que todos querían que fuera. «No estoy hablando por impulso, David», respondió finalmente, su voz resonando en la habitación. «Esto es algo que he estado pensando desde hace mucho, y ya no puedo seguir viviendo de esta manera». «¿Y cuál es esa manera?», preguntó su manager con tono inquisitivo. «La manera en que todo lo que hago, todo lo que soy, está controlado por otros. Mis decisiones ya no me pertenecen, mi música ya no es mía. Hasta la persona que soy frente al público es una construcción que no pedí». Un silencio incómodo se instaló en la sala. Los presentes intercambiaban miradas nerviosas. David, siempre el profesional, intentó mantener la compostura, pero el nerviosismo era evidente en su rostro. «Entiendo que te sientas así, Cristian», dijo David. «Todos los artistas pasan por esto en algún momento. La fama no es fácil, el éxito trae sacrificios, pero tienes un legado que proteger, una carrera que has trabajado duro para construir. No puedes tirarlo todo por la borda». Nodal soltó una risa amarga, se detuvo frente a la ventana y miró hacia el horizonte, como si buscara respuestas más allá de las paredes que lo asfixiaban. «¿El legado que otros han decidido por mí?», preguntó sin girarse para mirar a su manager. «¿El que me ha convertido en una máquina de hacer dinero para todos, menos para mí?». «No, eso no es un legado. Eso es una prisión». David suspiró, reconociendo que las palabras de Nodal no eran una simple queja momentánea. Había algo más profundo detrás de esa explosión, un deseo de romper con todo, de recuperar el control de su vida. Pero las decisiones que estaba tomando en ese momento eran arriesgadas, podían destruir todo lo que había logrado en tan poco tiempo. «¿Qué es lo que quieres, Cristian?», le preguntó finalmente, cediendo ante la gravedad de la situación.
Nodal se giró lentamente, sus ojos oscuros ardían con una determinación que no había mostrado en mucho tiempo. Quiero liberarme, dijo. Quiero dejar de ser prisionero de la industria, de los contratos, de las expectativas. Quiero tomar mi vida en mis propias manos. Y para hacerlo voy a dejar la música. El impacto de sus palabras cayó como una bomba en la sala. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse, era como si el tiempo se hubiera detenido. Nodal, el artista de la nueva generación, la estrella en ascenso que había revolucionado el género regional mexicano, estaba diciendo que dejaría la música. Era una decisión impensable y sin embargo él hablaba con una convicción inquebrantable. No puedes estar hablando en serio, murmuró David, intentando recomponerse. Dejar la música ahora, estás en la cima, en el mejor momento de tu carrera. Sería un suicidio profesional. Nodal lo miró con una mezcla de lástima y determinación. Tal vez sea un suicidio profesional, respondió, pero es lo que necesito para seguir siendo yo mismo. La música siempre será parte de mí, pero no de esta manera, no bajo estas condiciones. Necesito alejarme e encontrar mi propio camino, lejos de los reflectores, lejos de las giras interminables, lejos de las expectativas que nunca podré cumplir. David intentó objetar, pero Nodal lo interrumpió. Esto no es negociable, ya lo he decidido. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Nadie sabía qué decir, todos comprendían lo que esa decisión implicaba, no solo para la carrera de Nodal, sino para todos los que dependían de su éxito, la industria, su equipo, sus seguidores. Todo cambiaría en un instante. Sin embargo, Nodal ya no tenía miedo. Había pasado demasiado tiempo viviendo en una burbuja, complaciendo a otros y desatendiendo su propio bienestar en nombre del éxito. Ahora, por primera vez en años, sentía que estaba tomando las riendas de su destino, y aunque sabía que habría repercusiones, estaba dispuesto a enfrentarlas. Los días siguientes fueron un caos mediático. Las noticias sobre su decisión de retirarse de la música se esparcieron por todas partes. Algunos lo apoyaban entendiendo que estaba priorizando su salud mental y su felicidad personal. Otros lo criticaban afirmando que estaba desperdiciando su talento y traicionando a sus seguidores. Las especulaciones no cesaban, pero Nodal permanecía en silencio, observando desde la distancia cómo el mundo reaccionaba a su explosión. En el fondo, había algo liberador en todo ello. Por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz con su decisión. Sabía que el camino por delante sería arduo, que enfrentaría críticas y obstáculos, pero también sabía que estaba eligiendo su propio sendero, uno que lo llevaría a descubrir quién era realmente, más allá del personaje público que había representado durante tanto tiempo. En su nueva vida, lejos de los escenarios y las luces, Nodal comenzó a explorar otras facetas de sí mismo. Viajó, se conectó con personas ajenas a la industria, retomó aficiones que había abandonado en su juventud. Redescubrió el placer de hacer música sin la presión de cumplir con plazos ni la expectativa de crear éxitos comerciales. Compuso canciones para sí mismo en la intimidad de su hogar, sin la intención de compartirlas con nadie más. Se sumergió en la serenidad de ser simplemente Christian, sin las etiquetas que la fama le había impuesto. Sin embargo, aunque había encontrado una nueva libertad, la música seguía siendo parte de él. No podía escapar de lo que llevaba en la sangre, de lo que había nacido para hacer. Pero esta vez lo haría a su manera, sin contratos, sin compromisos, sin presión. Volvería a cantar, pero solo cuando sintiera que era el momento adecuado. Y si ese momento nunca llegaba, también estaba bien. En el fondo sabía que su explosión no había sido el final, sino un nuevo comienzo. Y aunque el mundo lo miraba con incertidumbre, él estaba más seguro que nunca de que había tomado la decisión correcta. Con el paso del tiempo, el nombre de Nodal comenzó a desvanecerse de los titulares. Otros artistas ocuparon su lugar en las listas de popularidad, las nuevas generaciones encontraron a sus propios ídolos, y la industria continuó como siempre lo hacía. Pero para aquellos que lo conocieron, para quienes comprendieron la verdadera razón detrás de su retiro, Nodal nunca dejó de ser una leyenda. Un artista que en el punto más alto de su carrera, tuvo el valor de detenerse, de romper con todo, y de buscar su propia verdad. Tal vez algún día regresaría, o tal vez no. Pero, de cualquier modo, el impacto de su decisión resonaría para siempre en el corazón de quienes lo admiraban. Antes de continuar con más detalles de este escándalo,
Recuerda suscribirte a Chisme VIP para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Cristian Nodal permaneció en la habitación, con los ecos de sus últimas palabras aún flotando en el aire, como una brisa silenciosa que solo él podía sentir. La tensión en su cuerpo parecía haber disminuido un poco, pero el ambiente seguía cargado de incertidumbre, como un muro invisible que nadie, ni siquiera David, su manager, se atrevía a romper. Los ojos de Nodal, oscuros como un cielo antes de la tormenta, no parpadeaban mientras miraba por la ventana. La vista frente a él no tenía nada de especial, un paisaje urbano típico, con luces parpadeantes en la distancia y coches que pasaban a gran velocidad. Pero para él, esa ventana representaba algo mucho más profundo. Era como si su mirada perdida estuviera enfocada en algo que solo él podía ver, algo más allá de los rascacielos y del bullicio de la ciudad. Era la libertad que tanto anhelaba. David, quien había trabajado con grandes artistas a lo largo de su carrera, nunca había experimentado algo como lo que vivía ahora frente a Nodal. No solo temía perder a su estrella más brillante, sino que sentía la incomodidad de ver a alguien cuestionar todo lo que él, como manager, había considerado la fórmula del éxito. David siempre había creído que la música era un juego de poder, dinero y fama, y que aquellos que llegaban a la cima estaban destinados a seguir ascendiendo, a convertirse en iconos inalcanzables. Pero Cristian estaba rompiendo todas esas reglas, y él no sabía cómo lidiar con ello. No quiero que suene como si no te apoyara, Cristian, comenzó David, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero ¿qué pasa con los seguidores, con las personas que han estado contigo desde el principio? Ellos te ven como un ídolo. Para muchos, eres la voz de una generación. Nodal, aún con la mirada fija en la ventana, dejó que las palabras de David flotaran a su alrededor antes de responder. Había algo diferente en él, una especie de calma contenida que contrastaba con la tormenta interna que había mostrado momentos antes. ¿Los fans? Repitió lentamente como si estuviera sopesando esas palabras en su mente. Los fans no conocen al verdadero Cristian. Conocen a Nodal, el personaje que la industria creó para vender discos, para llenar estadios. Y no los culpo porque ese es el Nodal que les hemos ofrecido. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Quién me devuelve a mí la libertad de ser yo? Su voz no sonaba acusatoria, pero tampoco resignada. Era como si Nodal estuviera tratando de explicarse a sí mismo tanto como a los demás. Los seguidores siempre habían sido una parte esencial de su vida y de su carrera, pero en el fondo sabía que había construido una barrera entre ellos y su auténtico ser. Lo adoraban por su música, por la imagen que proyectaba, pero muy pocos sabían de los sacrificios personales que había hecho en el camino. No conocían las noches sin dormir, las decisiones que no le pertenecían, ni los días en que se sentía como un extraño en su propia piel. David, nervioso, se pasó una mano por el cabello. Sabía que no había una respuesta sencilla para lo que Nodal estaba expresando, pero sentía la necesidad de intentar salvar algo, cualquier cosa, de la situación. Tienes razón en muchas cosas, Cristian. No voy a decirte que no. La industria puede ser cruel, y contigo lo ha sido más de una vez. Pero también hay algo hermoso en lo que has construido. Hay millones de personas que encuentran consuelo en tus canciones, que se sienten comprendidas por las letras que escribes. No puedes subestimar eso. Eres más que un producto, eres un artista, y los artistas tienen el poder de cambiar vidas. Nodal se giró lentamente clavando su mirada en David con una intensidad que lo hizo estremecerse. ¿Y qué pasa con mi vida, David? Preguntó con voz baja, pero cargada de significado. ¿Qué pasa cuando ese poder de cambiar vidas se convierte en una carga, cuando todo lo que haces es por los demás y no por ti mismo? ¿Qué clase de vida es esa? David no supo qué responder. En el fondo sabía que Nodal tenía razón. Los artistas, especialmente aquellos que alcanzaban el nivel de éxito que él había logrado, a menudo se convertían en prisioneros de su propia fama. Cada decisión, cada movimiento, era observado, criticado y analizado por millones de ojos. Pero, ¿qué quedaba del ser humano detrás de todo eso? ¿En qué momento alguien como Cristian Nodal dejaba de ser dueño de su propia vida? Escucha, Cristian, dijo finalmente con un suspiro. Sé que todo esto es complicado. No puedo imaginar lo que estás atravesando, pero también sé que esto no tiene que ser el final. Puedes tomarte un descanso, alejarte un tiempo. Nadie te está pidiendo que sigas si no estás preparado.
Pero decir que vas a dejar la música, eso es algo que lo cambia todo para siempre. Nodal soltó una risa corta y amarga. No se trata de un descanso, David. Esto no es algo temporal. No es solo agotamiento o el típico me tomo un año sabático y vuelvo. Es algo más profundo. No sé si alguna vez podré volver a la música, al menos no de la forma en que lo he hecho hasta ahora. Porque si lo hago será bajo mis propios términos, no bajo los de nadie más. David sabía que estaba perdiendo la batalla, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. ¿Y cuáles son esos términos, Christian? Preguntó con cautela, buscando alguna oportunidad. Si pudiéramos encontrar un equilibrio, un acuerdo que funcione para ti, tal vez. Nodal lo interrumpió con un gesto de la mano. No se trata de hacer un nuevo acuerdo o de encontrar un equilibrio. Se trata de libertad, David, algo que ni tú, ni la disquera, ni nadie más puede darme. Solo yo puedo hallarla. Y para hacerlo, tengo que dejar todo esto atrás. El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez más denso, más definitivo. David entendía que ya no había nada más que pudiera decir. Christian había tomado una decisión, y aunque aún no podía comprender del todo el porqué, empezaba a aceptar que no había vuelta atrás. Nodal, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por primera vez en mucho tiempo estaba siendo honesto consigo mismo, pero tristeza, porque sabía que su decisión afectaría a muchas personas, algunas de las cuales lo habían apoyado desde el principio. Era un precio que estaba dispuesto a pagar, pero no por ello dejaba de ser doloroso. Mientras salía de la habitación, dejando atrás a David y al resto de su equipo, Nodal sintió que el peso sobre sus hombros empezaba a aligerarse, aunque solo un poco. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer antes de encontrar la paz que tanto ansiaba, pero ese primer paso, esa explosión que había sacudido su mundo, era necesaria. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo sentía que lo enfrentaba con los ojos bien abiertos, listo para lo que viniera. No sería fácil, nunca lo es, pero esta vez la decisión era completamente suya, y eso lo cambiaba todo. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. Christian cruzó la puerta y al hacerlo, el eco de sus pasos resonó en el pasillo vacío. Las paredes, revestidas de un blanco impecable, parecían devolverle su propio reflejo, frío, calculador, en control. Sin embargo, al fondo del pasillo, algo le susurraba lo contrario. Era como si la estructura misma del edificio, con sus líneas pulcras y su modernidad impecable, simbolizara todo aquello de lo que él intentaba huir. ¿Cuántas veces había recorrido esos pasillos con su equipo siguiéndolo, con la mente concentrada en el próximo proyecto, en la siguiente actuación? Ahora esos mismos corredores se sentían infinitamente más largos y desolados, como si cada paso que daba lo alejara no solo de la música, sino de una versión de sí mismo que ya no reconocía. Las luces del techo titilaban con un zumbido tenue casi imperceptible, pero en su mente sonaban como una especie de alarma constante. Se detuvo un segundo, apoyando una mano en la pared fría. Su respiración era calma, pero su mente seguía atrapada en un laberinto de pensamientos desordenados. Sus dedos, cubiertos de tatuajes que narraban historias ocultas de su vida, trazaron una línea invisible en la pared mientras meditaba sobre todo lo que acababa de dejar atrás en esa sala. A lo largo de su carrera, Christian había perfeccionado el arte de la fachada. Ante las cámaras, frente a su público, era el tipo duro, el rebelde de corazón tierno que cantaba con el alma desgarrada en cada acorde. Pero muy pocos sabían lo que realmente se ocultaba detrás de esa máscara. Dentro de él, había un Christian mucho más vulnerable, uno que no tenía todas las respuestas y que se sentía constantemente empujado a ser algo que ya no quería ser. Los compromisos, las entrevistas, las giras interminables, el agotamiento mental, todo lo había llevado a un punto de quiebre. Sin embargo, lo que realmente lo había hecho explotar no era solo el cansancio físico, sino la pérdida de sí mismo, una desconexión que había crecido con cada paso que daba hacia la fama. Recordaba como si fuera ayer la primera vez que firmó un contrato con su disquera. Tenía apenas 20 años, los ojos llenos de sueños y el corazón cargado de ambiciones. En ese momento todo parecía posible, el mundo le pertenecía. O al menos eso le hicieron creer, y durante un tiempo lo creyó. Pero con cada año que pasaba, con cada éxito alcanzado, se daba cuenta de que ese mundo no era suyo en absoluto.
Era de ellos, de las personas que lo manejaban, que lo moldeaban, que le decían qué canciones cantar, qué imagen proyectar, cómo comportarse ante la prensa. El Nodal que todos conocían era un producto perfectamente empaquetado, pero el verdadero Christian, ese estaba perdido. Cada noche después de los conciertos, cuando las luces se apagaban y el bullicio de los fans se desvanecía, él se encontraba solo en su habitación de hotel. Ese era el momento más auténtico del día para él, cuando el ruido exterior daba paso al silencio interno. Y en ese silencio escuchaba su propia voz, una voz que se había ido debilitando y alejando con el tiempo. Había días en los que ni siquiera podía reconocerla. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que lo que más amaba, la música, se convirtiera en una fuente de angustia en lugar de liberación? Las imágenes de su vida pasaban por su mente como un carrete de película desgastado. Recordaba las primeras veces que tomó una guitarra, cuando la música era su refugio, su escape. Esas horas solitarias en las que tocaba y cantaba por puro placer, sin pensar en el dinero, en los contratos o en las expectativas. Eran esos momentos en los que se sentía realmente conectado consigo mismo, donde podía ser genuino, sin máscaras. Pero con el tiempo, esa conexión se fue desvaneciendo. La guitarra seguía allí, pero ya no era su compañera fiel, sino una herramienta más en el engranaje del negocio. Los aplausos del público que antes lo llenaban de energía, empezaron a sentirse vacíos, como si vinieran de un lugar que ya no podía alcanzar. Christian cerró los ojos por un momento, dejando que el recuerdo de esa autenticidad perdida lo inundara. Sentía una punzada en el pecho, una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Dónde había quedado ese joven que amaba la música por lo que era, y no por lo que representaba? Ese joven que se emocionaba al escribir una nueva canción, que sentía cada acorde como una extensión de su propio ser. En algún punto del camino lo había perdido, y ahora estaba decidido a reencontrarlo, aunque eso significara dejarlo todo atrás. Los pasos de alguien más resonaron en el pasillo. Era un miembro de su equipo, tal vez un asistente o alguien de seguridad. Pasó junto a él sin decir una palabra, probablemente intuyendo que no era el momento para interrupciones. Pero esa breve interacción le recordó a Christian una de las cosas que más lo había agotado, la constante presencia de personas a su alrededor. Siempre había alguien allí, siempre bajo vigilancia, como si una cámara invisible lo siguiera, esperando que actuara, que dijera lo correcto, que fuera Nodal, el ídolo. Se apoyó con más fuerza en la pared y bajó la cabeza, respirando hondo. Había algo visceral en esa sensación de asfixia, una opresión en el pecho que lo había acompañado tanto tiempo que casi se había acostumbrado a ella. Pero ya no podía seguir así, no después de lo que había decidido en esa sala, no después de lo que acababa de confesar, no solo a David y al equipo, sino a sí mismo. En su mente las palabras de David seguían repitiéndose como un eco: eres más que un producto, eres un artista, y los artistas tienen el poder de cambiar vidas. Christian sabía que David lo decía con buenas intenciones, pero esas palabras solo reforzaban la prisión invisible en la que se sentía atrapado. Era un artista, sí, y había cambiado vidas con su música. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué sucedía cuando, al cambiar la vida de otros, terminaba perdiendo la suya propia? Era una paradoja cruel. Christian se había convertido en una voz para millones, pero en el proceso había silenciado la suya. El Christian que escribía desde el corazón, que cantaba desde el alma, había quedado atrapado bajo capas de marketing, contratos y demandas. Había momentos muy breves pero poderosos, en los que sentía que podía respirar de nuevo. Como cuando componía algo en la intimidad de su casa, o tocaba una guitarra que no estaba conectada a un enorme amplificador. Esos eran los momentos en los que por un instante vislumbraba quién solía ser, quién podría volver a ser si se liberaba. Levantó la cabeza nuevamente y caminó hacia la ventana al final del pasillo. A través del vidrio podía ver la ciudad extendiéndose ante él, una red interminable de luces y movimiento. Allí, en ese paisaje urbano, todo parecía seguir funcionando como si nada hubiera cambiado. Y quizás para el resto del mundo, nada lo había hecho. Pero para Christian, en ese preciso instante, todo había cambiado. Algo dentro de él había colapsado, sí, pero también algo había renacido. Y aunque no sabía exactamente cómo sería el futuro, tenía claro que no podía volver atrás. Se quedó frente a la ventana, viendo cómo las luces parpadeaban a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por moverse, por hacer algo, por cumplir con una obligación.
Simplemente se permitió estar allí, en ese momento consigo mismo. Era un gesto pequeño, pero para él significaba el inicio de algo mucho más grande. Después de su explosiva confesión, el futuro de Nodal es más incierto que nunca. Entre su crisis personal, las expectativas de millones de fans y la presión de la industria, Nodal ha llegado al punto de tomar una decisión final. ¿Volverá a los escenarios o lo dejará todo atrás para encontrar la paz que tanto anhela? Solo el tiempo dirá qué es lo que decidirá Cristian Nodal. Pero lo que está claro es que esta explosión emocional ha cambiado su vida para siempre, y a nosotros, nos deja con más preguntas que respuestas. Chismosos VIP, no se despeguen de nuestro canal, porque aquí vamos a estar actualizando todo lo que está por venir con esta bomba que acaba de estallar en la vida de Nodal. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejarnos en los comentarios qué piensan de esta increíble noticia. ¿Creen que Nodal volverá o será este el fin de su carrera? Les mantendremos informados. Hasta pronto.